¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su semana. El día de hoy vamos a ver otra característica del indicador giro. Recordemos que tenemos varias características, pero bueno, en este video nos vamos a enfocar a la característica de Fibonacci dinámico. Aquí tenemos también unas opciones que ahorita veremos, pero primero antes recordarles que pueden probar los indicadores mediante el registro de Bybit o también pagando mediante la tienda de Meraki Traders. La diferencia es que en el registro de Bybit simplemente deben de mantener un volumen de trading por lo menos de $100,000, pero eso es fácilmente alcanzable con apalancamiento, no necesitan tener incluso gran capital, pero lo único sí es que deben de estar tradeando, claro, con el link que les dejo en la descripción, y también aquí les dejo un video de todos los pasos a seguir. En sí no pagarían nada, simplemente sería registrarse con mi cuenta o con mi link y hacer trading, claro, con su capital. Es todo, no necesitan dar más. Y pues claro, la otra opción sería pagar mediante la tienda de Meraki Traders. Ambos son varias opciones para obtener los indicadores. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar con el video de hoy. Recordemos que esta opción nos sirve para saber si el precio sigue en una zona de sobrecompra o de sobreventa. Claro, siempre y cuando sepan interpretarlo. También esto se tiene que forzosamente complementar con otros indicadores, como en el caso otras características también, en el caso como las señales de giro. Akira también se puede implementar, incluso también Kaizen o Day Circle. Recuerden que todos los indicadores son combinables entre sí. En este caso vamos a ver un ejemplo de cómo el mercado tuvo movimientos al alza y a la baja. También cabe recordar que el indicador está configurado para que muestre las últimas 500 velas. En este caso yo estoy mostrando las últimas 500 velas del time frame de 15 minutos. Pero claro, esto va a cambiar si yo le pongo el time frame de 4 horas, 1 hora, un día, etc. No importa el time frame, el Fibonacci va a hacer su trabajo. Claro, este es un Fibonacci dinámico. Sinceramente, hacer Fibonacci automático es algo muy complejo. Es muy complejo, ¿por qué? Por la cantidad incluso de falsas rupturas, de movimientos e incluso erróneos en el mercado, tanto las mechas como las sombras que pueda haber. Y que claro, que el indicador interprete todo eso es complicado. De hecho, me atrevo a decir que ningún indicador, yo no he encontrado tampoco ningún indicador, y también para mí fue muy difícil incluso configurarlo de esta forma. Creo que esta forma en la que lo configuré es la más completa a mi parecer, la más llegada a como yo dibujaría el Fibonacci. Pero claro, es algo dinámico, va cambiando. Habrá otros indicadores que claro se basen en pivotes, etcétera, para hacer Fibonacci, pero no es la mejor manera de dibujar Fibonacci. Así que sin más, pues vamos a comenzar con las características. Por ejemplo, ustedes han visto en mis videos que yo tengo velas de color blancas y velas de color moradas. Eso también, claro, ¿por qué? Por el tema. Si yo cambio el tema a el típico verde rojo, pues claro, ahorita va a cambiar todo la colorimetría del indicador. Lo voy a poner en color rojo y verde para que lo puedan identificar de mejor manera. Ahí está, es el clásico, digamos, rojo y verde. Ahora sabemos que si en algún momento el precio cae a esta zona de aquí, esta zona se va a convertir forzosamente en una zona de sobreventa, y asimismo también la zona roja se convierte en una zona de sobrecompra. Entonces, cada vez que el precio se encuentre dentro de esta zona, puede ser considerada una sobrecompra y viceversa. Pero no siempre es así. Por ejemplo, aquí el precio cayó a esta zona y no fue considerado como un precio en sobreventa. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí el indicador está configurado a que cuando en algún momento hay un cierre importante dentro de la zona, sea considerado. Eso no siempre pasa. Por ejemplo, a veces que ya que estamos en una zona de sobrecompra, a veces el precio incluso vuelve, pero a darnos quizá una cierta entrada. Por ejemplo, aquí ya no entró,
completamente de lleno, pero si hubiera sido una entrada válida para un movimiento en short. Asimismo también el movimiento en long, aquí hubiéramos, si en algún momento vemos el precio en una zona de sobreventa, lo identificamos, claro, esperamos algunas otras señales como giro, algunos cohetes, etcétera, pues bueno, ahí nos deberíamos esperar para meternos en una posición, inclusive dibujando Fibonacci normal, lo que ustedes quieran. Pero el precio está llegando a una zona en donde es viable intentar una compra siempre y cuando el precio esté sosteniendo esta zona. Claro, sería interpretar también el price action. Ahora también nosotros podemos apagar estas velas de color si no las queremos, o incluso también las líneas. Yo por ejemplo lo tengo configurado a que simplemente me muestre las velas de color. ¿Por qué? Porque en este momento las zonas a mí me causan mucho conflicto, me causan mucho ruido. Para los que van empezando está bien. Si ustedes quieren complementarlo así, para que ustedes se vayan digamos aprendiendo a cómo funciona, se vayan adaptando al indicador, por eso están esas líneas guía. Pero yo lo uso de esta forma. Yo sé que cada vez que se ponen las velas de color rojo, pues estoy en una zona de sobrecompra, y cuando estoy en una zona verde de sobreventa, pues bueno, ahí pongo atención a qué está haciendo el precio. También no necesariamente tiene que el precio caer hasta una zona anterior. ¿Por qué? Porque recordemos que el precio oscila y está aquí creo por ejemplo una estructura alcista. Aquí en este momento creo una estructura bajista, intento de reversión, después tuvo un movimiento de estructura para tener un movimiento un poco más alcista, y también aquí por ejemplo volvió a una zona de sobreventa para tener una estructura alcista de altos más bajos y también bajos más altos, altos más altos y bajos más altos. Por eso es que incluso el precio nos da una posible zona de entrada en toda esta zona. Si nosotros nos hubiéramos querido meter en este nivel de precio, hubiéramos tenido también un trade muy bueno. ¿Por qué? Porque incluso pudiéramos haber tradeado quizá en esta zona. Por ejemplo, si yo me metiera a un trade, yo hubiera metido un trade de esta zona de aquí con un stop en este punto, y claro, en algún momento si yo quisiera meterme aquí como take profit, pues simplemente sacar ganancia aproximadamente de no sé, de más de 3 a 1. Así que pues hubiera sido un muy buen trade. Incluso si solamente quiero tradear sobre ventas y sobre compras, también lo podría hacer. ¿Por qué? Porque así mismo, si el precio en el momento en que se torne de color rojo, nos hubiera sacado un 2 a 1, que también sigue siendo muy bueno. No importa, aquí sería lo mismo en short. Si yo me quisiera meter en short en un nivel de sobrecompra, claro, simplemente tomando niveles, pues bueno, me metería con un stop muy pequeño, y hasta que se pinten las velas de color, o que pues claro, yo activando las zonas de sobrecompra, sobreventa, las líneas, ahí me podría dar cuenta que de verdad llegó a la zona. Entonces podría hacer mi take profit de corto plazo. Como les he dicho, también puede funcionar tanto en timeframes más grandes como 1 hora, 4 horas, etcétera. Aquí por ejemplo yo me estoy tomando de ejemplo a Bitcoin por el análisis que hicimos anteriormente, pero por ejemplo yo lo podría poner en un análisis de por ejemplo aquí Bitcoin nos está mostrando que a 1 hora está en una zona de sobreventa. Aquí tendríamos que ver cómo el precio se desarrolla e incluso pueda volver a la zona de los 66.300 aproximadamente. Yo por ejemplo aquí puedo ver en el SP500, si yo me voy a observarlo, también podría tradearlo, no importa el mercado. Nuevamente no importa el mercado, si es Forex, si es Bitcoin, cripto, si son índices, si son futuros, también no importa el mercado, siempre va a funcionar de la misma manera. Ahora también tenemos características donde podremos digamos modificar el valor que nosotros queramos. Yo por ejemplo a mis pruebas yo lo dejo así a un nivel de 60. Si ustedes quieren cambiarlo aquí, pues bueno, lo pueden hacer, pero vean cómo incluso obviamente por el hecho de que caiga en una zona de sobreventa, pues dependerá muchísimo de qué es lo que nos dice el price action. Si yo solamente me muevo o intentando surfear las olas del mercado, este hubiera sido un muy buen trade. Este también, porque incluso nos hubiera tocado un stop en B. ¿Por qué? Porque no llegó totalmente a la zona de sobrecompra. Lo mismo aquí, aunque aquí a lo mejor hubiera tocado stop y nos hubiéramos tenido que esperar a ver cómo es que se comportaba el precio nuevamente para después meternos al movimiento. A veces es muy fácil de seguir ese tipo de movimientos
pero claro, a veces también el price action actúa de manera rebuscada, y pues bueno, esto se va adaptando, por eso es un Fibonacci dinámico. Yo lo tengo en 60, y también como fuente yo lo tengo al cierre, ustedes también lo podrían cambiar. Y claro, también esta opción tiene una opción logarítmica, yo lo tengo activado como logarítmico. No es mucho el cambio, la verdad, pero dependiendo de qué tipo de escala usen, pues bueno, es como se va a ir acomodando. Así que yo lo tengo por defecto como logarítmico. También aquí podemos apagar las líneas de color y que simplemente se nos queden las zonas. Esto lo podemos hacer, pero como ya les he comentado, yo lo tengo solamente al revés, con las velas de color y sin las zonas. Ya dependerá muchísimo de cómo ustedes lo configuren. Y claro, aquí también ustedes pueden modificar los valores de Fibonacci. Por ejemplo, aquí yo tengo el 0 y el 1, que normalmente son números extremos, y claro, los números interiores de Fibonacci, que en este caso 786 o 236. Yo podría modificarlo a lo mejor a otro número, por ejemplo el Golden Pocket, que sería 0.618, o incluso también 382. Lo podría hacer así. Y ahorita vamos a ver cómo es que se va a modificar todo el espectro del indicador. Claro, esto también dependerá muchísimo, incluso hasta el estilo de trading. Si ustedes incluso podrían usarlo en scalping, lo podrían usar en swing trader, lo podrían usar en day trader, inclusive también en position trader, no importa. Pero pues por ejemplo, si yo dejo estos valores, vean que estos valores son muy amplios, entonces pues la verdad es que yo también lo tengo así configurado como 236, el valor de 236 y el valor de 786. También claro, lo podrían incluso modificar a menos, pero pues bueno, dependerá de cómo ustedes lo usen. Y también pueden configurar tanto los colores como el ancho de la línea, si ustedes lo quieren más digamos más grueso o más delgado. En este caso está un valor predeterminado de 1. Y también esto se complementa con las líneas de o más bien las señales de price action. ¿Por qué? Porque los cohetes y las lunas también están configuradas para que trabajen en conjunto con el Fibonacci dinámico, y que esto nos pueda llevar a tener incluso una entrada. Por ejemplo, si yo lo tengo configurado así, si yo quiero meterme a un trade y quiero ver justo dónde se dio el cruce hacia arriba, pero digamos con una vela importante, y aparte que de verdad pueda ser así, pues bueno, puede haber un posible movimiento un poco más confirmado. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que aquí era un short. ¿Por qué? Porque salió la luna y aparte cayó, estaba en la zona de sobrecompra. Ahora se complementa, también hay otros valores ahí ocultos dentro de las señales de price action, pero una parte sí tiene que ver con el Fibonacci dinámico. Así que pues bueno, dependerá también mucho de cómo ustedes lo sepan interpretar. Por ejemplo, aquí si se hubieran metido hubiera sido un long, short, también aquí un long y short, también aquí un long y short. Aquí falló y aquí no la mostró, pero también, como les vuelvo a comentar, dependerá de los valores que le den. Si yo aquí quisiera meterme en short en el SP500, pues bueno, podría ser que incluso el mercado cayera nuevamente a la zona de los 5000. Eso podría hacerlo. No es tan descabellado. ¿Por qué? Porque en algún momento tendrá que tomar liquidez en esta zona. Lo mismo con Bitcoin o incluso con Forex. Por ejemplo, vamos a ver el euro. Vemos cómo trabaja de la misma manera. Como les comento, no importa el mercado en el que lo usemos, siempre va a poder trabajar el indicador, siempre va a ser funcional, y que claro, se va a complementar con las señales de price action, incluso también en commodities o incluso en stocks. Vean cómo aquí nos estaba advirtiendo de un posible movimiento a la baja. Si nosotros nos hubiéramos metido en short y aparte por estructura o por otra cosa, incluso complementándolo con Kaizen o incluso complementándolo con O'Day Circle, pues bueno, podríamos tener incluso mayor efectividad. Esto es un indicador complementario más que les puede ayudar a tener mejores trades. Claro, tendrán que aprender a cómo usarlo, pero con la práctica pues bueno, es muy fácil. La verdad es que yo he hecho backtesting, yo
Ustedes saben que no tendría una opción aquí si viera que no podría servir, y que claro, pues bueno, es una opción muy buena que les puede servir para incluso hacer trades muy buenos. Sin más, espero que les haya gustado el video de hoy, que hayan aprendido cómo funciona esta característica de Fibonacci dinámico, y sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.